Millonario solo en su cumpleaños hasta que una niña sin hogar cambia su vida para siempre. Imagina despertar el día de tu cumpleaños número 70 y estar completamente solo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un feliz cumpleaños al pasar. Solo el eco del silencio y la sombra de lo que una vez fue una vida llena de ruido y compañía. Ahora imagina que, en medio de ese abismo de soledad, una niña sin hogar, cubierta de polvo y esperanzas rotas, aparece con un pequeño pastel hecho a mano. No tiene nada, y aún así, elige darte algo. Lo que está a punto de pasar no es solo una historia, es una sacudida al alma, una lección sobre el amor, el abandono y lo que realmente significa ser rico. Era un noviembre crudo y ventoso, de esos que calan hasta los huesos. Las hojas giraban como fantasmas en Central Park, y en medio de ese paisaje melancólico, sentado sobre un banco helado, estaba Lorenzo Márquez, empresario, multimillonario, y completamente solo. Sus ojos, apagados por el tiempo, observaban sin ver. 70 años, dueño de medio mundo, y sin embargo, nadie con quien partir un pedazo de pastel. Sus hijos, Tomás, Clara y Julián, no estaban. No por olvido, sino por decisión. Vivían entre jets privados y yates alquilados, navegando con el viento de la fortuna que Lorenzo construyó con sus propias manos. Pero cuando el alma se vende al oro, el afecto deja de cotizar. La gente pasaba a su alrededor, familias que reían, niños que jugaban, parejas tomadas de la mano. Para Lorenzo, ese bullicio era una tortura disfrazada de normalidad. Recordaba cumpleaños pasados, llenos de risas y abrazos, y le dolía reconocer lo lejanos que se sentían, como si hubieran pertenecido a otro hombre. ¿Cómo había llegado allí? ¿En qué momento su imperio se convirtió en una fortaleza vacía? Sus hijos ya no lo veían como un padre, sino como una cuenta bancaria con nombre y apellido. El amor se transformó en una transacción, y el precio era su corazón. Entonces la vio. Una pequeña figura apareció al borde del sendero. Llevaba una chaqueta 3 tallas más grande y zapatos que apenas se sostenían. Era una niña, no más de 6 años, con los ojos grandes y oscuros, brillantes como si supieran que la vida duele, pero aún así vale la pena mirar. Se acercó con pasos lentos, sorteando las hojas que crujían bajo sus pies. Cuando estuvo frente a él, levantó la vista con la sinceridad brutal que solo un niño puede ofrecer. «Señor, ¿usted tiene hijos?» La pregunta fue un dardo al pecho. Lorenzo sintió como se le encogía el alma. Quiso responder con evasivas, pero algo en su mirada lo desarmó. «Sí, tengo 3, pero están lejos», dijo, bajando la voz, como si las palabras le pesaran más que los años. La niña frunció el ceño, procesando la respuesta como si no encajara con la lógica de su pequeño mundo. «¿Y no van a venir por su cumpleaños?» Lorenzo tragó saliva. La idea de explicarle que sus hijos ya no creían en cumpleaños, ni en abrazos, ni en él, era insoportable. «No, lo pasaré solo, como otros años», susurró. La niña entrecerró los ojos. Luego, con una dulzura desarmante, preguntó, «¿Quiere venir a jugar con nosotros?» Y ahí, en esa invitación tan sencilla, algo en él se rompió. Por un segundo, por primera vez en mucho tiempo, Lorenzo sintió una chispa tibia en el pecho, algo parecido a esperanza. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, casi sin aire. «Me llamo Alma». «Alma», como si la vida misma hubiera decidido enviarle un mensaje. «Alma, ¿puedes prometerme algo?» Ella asintió con una sonrisa que parecía prometer el mundo entero. «Mañana es mi cumpleaños. Me gustaría que fuera especial». «¿Lo será?», se lo prometo. Y antes de que pudiera decir algo más, Alma giró sobre sus talones y se perdió entre los árboles, dejando a Lorenzo envuelto en una tormenta de emociones que ya no sabía cómo nombrar. No lo sabía aún, pero esa promesa iba a cambiar su vida para siempre. Esa noche, en la mansión silenciosa de Lorenzo Márquez, no hubo brindis ni música, solo la reverberación de recuerdos flotando entre los muros fríos de mármol. La mesa del comedor, inmensa y solitaria, parecía burlarse de él. Para 20 personas, preparada para uno.
El tintinear de los cubiertos sobre la porcelana sonaba como un reloj que contaba no los segundos, sino las soledades. Don Lorenzo, susurró Matilde, su ama de llaves de toda la vida. Sus hijos llamaron hoy. Él no respondió. Seguía hojeando un informe financiero con la mirada fija, pero la mente ausente. Matilde bajó la vista. Conocía demasiado bien ese silencio. Lo había visto crecer con los años, como una grieta que ni el dinero ni los viajes ni las casas podían tapar. Quizás mañana, murmuró más para sí que para él. Más tarde, en su despacho, Lorenzo abrió un álbum viejo, de esos que ya huelen a tiempo. Las fotos hablaban más que cualquier palabra. Ahí estaba su esposa, Clara, con el cabello alborotado por el viento, riendo en una playa lejana. Él, más joven, con los brazos llenos de niños y el alma también. Hacía 12 años que Clara se había ido, y con ella se marchó también la última chispa de calidez en aquella casa. Sus hijos habían heredado su talento para los negocios, sí, pero no su corazón. Los abrazos se convirtieron en depósitos, las visitas en favores, las palabras en balances. Poco a poco lo dejaron de ver como padre, y lo empezaron a ver como recurso. El teléfono vibró sobre el escritorio. Por un segundo, su corazón se aceleró. Pero no, era solo su contador. Otra cifra, otro reporte. Nada de amor. Al día siguiente, Lorenzo se vistió sin pensar, eligiendo el mismo abrigo azul marino que Clara siempre decía que hacía resaltar sus ojos. Tomó su café, respondió correos, pero nada lo llenaba. Sin saber por qué, volvió a Central Park, al mismo banco, al mismo frío, a la misma espera sin esperanza. Se sentía ridículo, como un viejo aferrado a una ilusión infantil. Pero algo dentro de él, algo que no entendía, le decía que esperara. Y entonces la vio. Pequeña, encogida bajo un abrigo remendado, Alma apareció entre los árboles, sosteniendo algo con ambas manos, como si se tratara de un tesoro sagrado. «Señor Lorenzo», gritó con alegría temblorosa. Le prometí que hoy sería especial. En sus manos, un pequeño pastel, casero, torpe, con una única vela blanca que luchaba contra el viento. Lorenzo sintió un nudo en el pecho. Se arrodilló lentamente, como si estuviera frente a un milagro. «¿Dónde encontraste esto, Alma?» Ella sonrió con orgullo tímido. «Lo hice yo. Bueno, me ayudó la señora Carmen, la panadera. Me dejó usar su horno. Le conté que era tu cumpleaños y que necesitaba hacer algo especial». Los ojos de Lorenzo se humedecieron. Vio en ella más amor del que había recibido en años. «¿Y cómo pagaste los ingredientes?» Alma bajó la mirada, apretando los labios. «Tenía unas monedas. A veces la gente me da algo cuando pido, pero esta vez no era para mí». Él entendió. «Ese dinero era para que comieras, ¿cierto?» Ella levantó la vista, decidida, fuerte en su fragilidad. «Hoy es tu cumpleaños, y es más importante que tú seas feliz que yo comer». Las palabras lo atravesaron. No eran solo dulces, eran honestas, puras, tan verdaderas que dolían. Lorenzo no pudo evitarlo. Lloró, como un niño, como un padre, como un hombre que por fin entendía algo que llevaba años olvidando. «Mi mamá decía que los deseos de cumpleaños son los más poderosos», susurró Alma, encendiendo la vela con manos temblorosas. «¿Quieres pedir uno? ¿Tu mamá?» La niña asintió con una melancolía contenida. «Murió cuando yo era muy chiquita, pero me cantaba siempre cumpleaños feliz. ¿Quieres que lo cante para ti?» Él asintió, incapaz de hablar. Y entonces Alma cantó. Con voz temblorosa pero decidida, su canto se alzó en medio del parque vacío. Un susurro de esperanza, una canción de amor que no venía del deber ni del interés, sino de un corazón que aún creía. Y en ese momento, bajo la luz vacilante de una vela, en un banco de madera gastado, un hombre que lo tenía todo, recuperó lo único que había perdido, la fe. La noche cayó sobre la ciudad con una calma extraña, como si el universo hubiera decidido detenerse un segundo para observar aquel momento. En el interior de su mansión, Lorenzo sostenía el pequeño pastel ya sin vela,
pero aún cálido. Lo había colocado sobre la mesa de la cocina, donde ninguna cena de lujo había dejado jamás tanta huella. Algo dentro de él había cambiado. Aquella niña, descalza ante el invierno y sin más que la memoria de una madre ausente, le había regalado algo que ni el mundo entero con todos sus lujos podía comprar: ternura. Le recordó que, a veces, el amor más genuino viene de donde menos lo esperamos. Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. Miró al techo durante horas, repasando decisiones, ausencias, momentos que ahora dolían como heridas abiertas. Y fue entonces cuando lo supo. No quería volver a sentarse solo. No quería seguir habitando esa casa gigantesca llena de ecos y retratos. Quería reescribir su historia. Al amanecer, ya vestido, fue a buscarla. Alma no estaba en el parque, pero no se rindió. Preguntó a los limpiadores, a los vendedores ambulantes, a la mujer de los globos. Finalmente, una florista le señaló una pequeña callejuela cerca del puente, donde los más invisibles solían dormir. Ahí la encontró, acurrucada bajo cartones, con el pastel aún entre sus manos, ahora frío pero intacto. Alma susurró con voz quebrada: «Ven conmigo, te llevaré a casa». Ella lo miró, confundida, asustada incluso. ¿Por qué? Porque nadie que tenga un corazón como el tuyo merece pasar otra noche sola. Y yo ya no quiero vivir otra noche sin alguien como tú. Ella dudó, pero en sus ojos, Lorenzo no tenía ni un gramo de mentira, solo una ternura inesperada que le recordaba a otro tiempo. Y así fue como Alma cruzó la puerta de aquella mansión que parecía sacada de otro mundo. Caminaba despacio, con los ojos grandes y las manos pegadas al cuerpo, como si temiera romper algo. Lorenzo llamó a Matilde. «Ella vivirá con nosotros», dijo sin rodeos. La mujer no preguntó, solo sonrió. Había esperado años para ver en Lorenzo esa luz que ahora regresaba a su rostro. Esa tarde, Alma jugó en el jardín, corrió entre los arbustos, rió por primera vez sin miedo. Y Lorenzo la observaba desde la ventana, con los ojos empañados, no por tristeza, sino por algo aún más fuerte: redención. Pero mientras la paz florecía entre esas paredes, afuera se gestaba la tormenta. Esa misma noche, su teléfono sonó con una furia distinta. Era Tomás. «¿Qué has hecho, papá?» Luego vino Clara. Luego Julián. Todos con la misma indignación. «¿Vas a reemplazarnos con una niña de la calle? ¿Acaso crees que tu apellido es un premio que puedes entregar como limosna?» Lorenzo escuchó en silencio. Por primera vez en años, no sintió culpa, ni miedo, ni dudas. Solo dijo: «He tomado una decisión, y esta vez no tiene nada que ver con negocios». El silencio al otro lado del teléfono fue más violento que cualquier grito. Luego, las amenazas. «Te vas a arrepentir. Vamos a pelear por lo que nos pertenece». Esa noche, Lorenzo canceló todas las tarjetas de sus hijos. Cerró las cuentas que les había abierto. Les cortó el flujo que alimentaba su indiferencia. Fue como encender una guerra. Al día siguiente, llegaron abogados, cartas de advertencia, amenazas veladas. Lo acusaban de no estar en sus cabales, de no ser apto para cuidar de una menor, de querer desheredarlos por capricho. Pero él ya no estaba dispuesto a dar marcha atrás. En su interior, algo se había reconstruido con los hilos invisibles del amor. Y por primera vez en décadas, Lorenzo Márquez tenía claro cuál era su lucha. No por dinero, no por poder, por el derecho a elegir a quién amar, por el derecho a formar una familia con quien de verdad lo valorara. La guerra no tardó en estallar. No fue una batalla con armas ni soldados, pero cada palabra lanzada por sus hijos era un proyectil dirigido al corazón. Lorenzo, por años el patriarca intocable de la familia Márquez, se convirtió de pronto en el blanco de sus propias raíces. «Estás enfermo, viejo», dijo Julián en plena reunión legal. «¿Crees que puedes adoptar a una niña de la calle y cambiar el testamento sin consecuencias?» Clara lo miraba como si no lo conociera. «Estás arrastrando el apellido de mamá por el suelo». Tomás fue aún más directo. «Si insistes con esto, te vamos a declarar incapaz legalmente. Te vamos a quitar todo.
Pero Lorenzo ya no era el hombre que se doblegaba con amenazas. ¿Saben qué es lo verdaderamente triste? Dijo en voz baja. Que han vivido toda su vida con privilegios, y aún así no han aprendido a amar. Ellos no lo entendían. No podían. Sus corazones se habían endurecido bajo el brillo de los relojes caros y los apellidos importantes. No veían en Alma a una niña, veían una amenaza, a una intrusa en su imperio dorado. Y mientras las reuniones legales se multiplicaban, mientras las amenazas pasaban de palabras a documentos oficiales, Alma vivía su propia revolución silenciosa. Por primera vez tenía un cuarto solo para ella, una cama tibia, un cepillo de dientes, una rutina, pequeñas cosas que para ella eran milagros. Cada tarde, Lorenzo se sentaba con ella a leer, a dibujar, a escucharla inventar historias imposibles. Y con cada risa, con cada abrazo, la casa dejaba de ser mansión y empezaba a parecer hogar. Pero la calma duró poco. Una mañana, el caos golpeó la puerta. Michael, Clara y Julián irrumpieron en la casa con ojos cargados de fuego. No venían a hablar, venían a destruir. No te vamos a dejar hacer esto, dijo Clara con frialdad. Esta niña no va a robarnos lo que es nuestro. Esto no es una negociación, respondió Lorenzo con calma, pero con una firmeza desconocida incluso para él. Entonces todo se desbordó. Acusaciones, insultos, gritos. Dijeron que estaba senil, que lo estaban manipulando, que Alma era solo una oportunista. Y entonces, el silencio. Alma, que había escuchado todo desde las escaleras, ya no estaba. Lorenzo sintió como el alma se le salía del cuerpo. Corrió por toda la casa. Llamó su nombre por los jardines, por los pasillos, por cada rincón. Nada. Desaparecida. La policía llegó. Se organizaron brigadas. Se interrogó a vecinos. Las noticias estallaron como dinamita. La historia del millonario que intentó adoptar a una niña de la calle estaba en todos los titulares. Pero mientras el mundo opinaba, Lorenzo solo pensaba en una cosa: encontrarla. Sabía que no era una fuga. Sabía que no se había escapado. Alguien la había alejado. Y lo intuía bien. Alma había sido llevada. No por extraños, sino por quienes decían ser su familia. Por aquellos que no podían soportar que el amor reemplazara la sangre. En medio del caos, Lorenzo no se derrumbó. Recurrió a quien nadie esperaba. A Elías Gómez, un abogado retirado, famoso por defender causas imposibles. Juntos, tejieron una contrademanda, no por venganza, sino por justicia, porque no era solo una lucha por un testamento, era una lucha por el derecho de amar a quien te ama sin condiciones. Mientras tanto, cada noche, Lorenzo regresaba al mismo banco del parque donde conoció a Alma. Se sentaba en silencio, con el abrigo que Clara tanto amaba, y cerraba los ojos, deseando que ella apareciera entre los árboles. Como la primera vez. Y una noche, el teléfono sonó. Una voz temblorosa cruzó la línea. «Papá, estoy bien. No me van a retener para siempre». Era Alma. Lorenzo sintió que el alma volvía al cuerpo, que aún había tiempo, que aún quedaba esperanza, porque lo que ellos tenían no se podía borrar con abogados. No era un contrato, era amor real. La sala del tribunal estaba colmada de tensión. Ni el mármol ni los trajes caros podían disimular la verdad que flotaba en el aire. No era solo un juicio, era una batalla por el alma de una familia fracturada. De un lado, Lorenzo, con el rostro sereno, pero los ojos encendidos de propósito. A su lado, Alma, más fuerte, más firme, aunque aún con la ternura de quien nunca debió enfrentar semejante tempestad. Del otro lado, sus tres hijos, Tomás, Clara y Julián, con sus abogados, con sus papeles, con sus rostros torcidos por el rencor. No veían una niña, veían una amenaza a su legado. Las acusaciones eran absurdas. Que Lorenzo había perdido el juicio, que había sido manipulado por una menor, que no estaba en condiciones de tomar decisiones. Pero entonces llegó el turno de Alma, pequeña ante la corte,
pero gigante ante el mundo, tomó asiento y miró al juez con una madurez que desarmó a todos. «Yo no pedí nada», dijo con voz clara. «Solo le ofrecí un pastel de cumpleaños a un hombre que estaba solo». Contó todo, sin adornos, sin lágrimas manipuladas, con la simpleza de quien dice la verdad. Él me dio un hogar, pero más importante aún, me dio amor. Me escuchó cuando nadie lo hacía. Me abrazó sin pedirme nada a cambio. ¿Eso está mal? Lorenzo bajó la mirada. No podía contener las lágrimas. En ese instante, la corte ya había decidido, aunque aún no se pronunciara. A veces, el corazón entiende antes que la ley. Días después, se dictó sentencia. La adopción fue ratificada. Lorenzo Márquez era, legal y emocionalmente, el padre de Alma. Pero el veredicto trajo más que una victoria. Tomás y Clara fueron hallados culpables de conspiración y manipulación. Encarcelados. Julián desapareció, huyendo de las consecuencias que él mismo había sembrado. Y mientras los medios llenaban titulares con frases como el millonario que eligió a una niña sin hogar como heredera, Lorenzo no dio entrevistas. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba verla reír. Pasaron los meses. Alma comenzó la escuela. Se descubrió amante de la música. Y cada rincón de la mansión, aquella que alguna vez fue fría como una bóveda, ahora vibraba con melodías, con risas, con vida. Una tarde, bajo el mismo árbol del parque donde todo comenzó, Lorenzo observó a Alma jugar con otros niños del barrio. Y en ese instante, comprendió algo que ninguna fortuna podría comprar. La riqueza real no está en las cuentas, ni en las propiedades, ni en los apellidos. Está en los vínculos que elegimos, en la familia que construimos, en el amor que damos, cuando nadie nos lo exige. Con el tiempo, juntos fundaron el Hogar Alma Clara, un refugio para niños abandonados. Un lugar donde otros como ella pudieran encontrar lo mismo que Lorenzo encontró esa mañana gris en el parque, una segunda oportunidad. Y así, con cada historia que allí se contaba, con cada pequeño que allí reía, Lorenzo sabía que el legado más grande que dejaría no era su apellido, era su ejemplo. ¿Alguna vez has sentido que la familia no siempre nace de la sangre? Quizás es porque, en el fondo, ya sabes la verdad. La verdadera familia se elige, y el verdadero amor nunca llega en silencio. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima. Mantén la amabilidad, la curiosidad y sigue viendo. Suscríbete para más historias reales que te tocan el alma. Activa la campanita para no perderte las próximas historias reales e inspiradoras.